Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde semanalmente tratamos de hacer una especie de introspección de los temas fundamentales de la historia, de la literatura, de todo lo que tiene que ver con el elemento de preservar el concepto de nacionalidad en la sociedad dominicana, que precisamente ha sido sometido, diríase, a múltiples ataques sectoriales en esta plena posmodernidad. Durante el transcurso de esta semana falleció quizás uno de los poetas fundamentales de las últimas, de la poesía dominicana del siglo XX, como lo fue el poeta de la generación del 48, Víctor Villegas, y uno de los crisoles fundamentales de mi vida, puesto que le unió más de 30 años de amistad continua en el espacio y en el tiempo con mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez. Y decimos que fue uno de los crisoles de mi vida, como yo he sostenido en otras comparecencias televisivas en este prestigioso canal, precisamente durante más de 4 años, durante las entrevistas semanales que me hacía el historiador y periodista don Víctor Grimaldi, muchas veces señalaba que uno de los crisoles fundamentales de mi vida lo era precisamente el poeta de la generación del 48, Víctor Villegas. Crisol por múltiples factores o circunstancias que harían esta exposición interminable esta noche frente al país, pero que indudablemente en Víctor Villegas, que fue compañero de múltiples jornadas de lucha con mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en muchas conspiraciones al filo de la madrugada contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, y hoy día en esta apertura y esta democracia, donde yo he señalado, y como ha precisamente clarificado ante el país el antiguo secretario particular de mi extinto padre y hoy destacado dirigente político en la apertura y la democracia, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, en una célebre de artículos que publicó en el periódico El Nacional, el trujillista y antitrujillista por conveniencia, estableció claramente que precisamente las figuras que en la apertura y la democracia se fueron durante la plena vigencia de Rafael Leonidas Trujillo Molina, fueron fervorosos y entusiastas trujillistas, por arte de magia, en una especie de acto de constricción que significó en múltiples aspectos la noche del 30 de mayo, hoy en la apertura y la democracia figuran en muchos libros de historia, en muchos libros de ensayos que denotan una profunda superficialidad, como decía Peñavalle cuando se refería a los escritos de la interpretación que hacía Eugenio María de Hostos sobre el pasado dominicano y sobre muchos aspectos de la historia dominicana, en esos libros precisamente donde ha habido un trastueque de valores, evocar esta noche a uno de los crisoles de mi vida, Víctor Villegas, en ocasión de su fallecimiento, es rendir homenaje a un luchador antitrujillista, diríase, en todos los trayectos de la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y que nunca pasó factura a la sociedad dominicana y siempre se mantuvo en una posición humilde, dedicado al cultivo del género de la poesía en la literatura nacional. Su nombre, indudablemente, como me señaló una noche, ese al que yo he considerado como el intérprete más exacto de lo que en la literatura nacional se conoce como la generación del 48, el cultivo de la poesía, como me señaló Lupo Hernández Rueda, ese intérprete tan exacto, y otro preclaro dominicano, por múltiples factores, y diríase por la obra fecunda que ha realizado, no solamente en el ámbito del derecho al trabajo, sino en el ámbito de la poesía. Me señalaba Lupo Hernández Rueda que el nombre de Víctor Villegas quedará registrado con ribetes áureos en el parnaso de las grandes figuras de la poesía nacional. Pero no solamente debemos
encontrar en Víctor Villegas también un luchador vertical. Y hoy que precisamente vamos a arribar el próximo mes al 50 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, debemos pasar balance, debemos hacer un inventario precisamente de esos notables luchadores antitrujillistas, entre los cuales está Víctor Villegas, que participó en múltiples conjuras en contra del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, en compañía de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Y precisamente en Víctor Villegas vi un segundo padre, un amigo, que cuando Francisco Carvajal Martínez se marchó hasta esa medianoche, que es la muerte, como lo definió Pedro Salinas, o se marchó de este mundo precisamente, Víctor Villegas se encontraba conmigo en la clínica y fue que me dio la noticia del fallecimiento de mi extinto padre. Y con él, quizás, en esa madrugada, compartí muchas lágrimas, mucha tristeza y muchas confesiones inusitadas. Por eso, para mí, independientemente de la grandeza como poeta, como escritor y como luchador antitrujillista, constituyó indudablemente un padre para quien les habla, precisamente por la amistad, diríase por el apoyo, por lo que en todo nuestro trayecto de nuestra vida significó para mi familia y para mi padre y para nosotros, Víctor Villegas. Hace aproximadamente 2 años, en este preciso canal, en el programa del destacado historiador, amigo y hoy embajador don Víctor Grimaldi, en una tertulia que hacíamos los jueves sobre un personaje importante de la literatura y de la pintura nacional, nos reunimos, Víctor Villegas y yo, y hablamos sobre la poesía, sobre las diversas conspiraciones que participó durante todo el trayecto de la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Fue una noche inolvidable, fue quizás la última vez donde tuve la oportunidad de compartir con él, y de aquí, precisamente este canal, marchamos hacia la calle del Conde a evocar en ese trayecto a los grandes compañeros de la generación del 48, ido a destiempo, como Juan Carlos Jiménez, Luis Alfredo Torres, Ramón Cifré Navarro, Francisco Carvajal Martínez, Rafael Eduardo Valera Benítez, Abelardo Sergio Vicioso González. Fue una noche inolvidable, de mucha poesía, de mucha introspección, de hablar de lo que significó en la generación del 48, todo ese compañerismo y toda esa integración que hubo precisamente en las luchas contra el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hoy que precisamente la sociedad dominicana se apresta a celebrar el 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y de toda su vigencia política en la sociedad dominicana, es necesario que reevaluemos los verdaderos luchadores y mártires que dieron todos en aras de la libertad y de la democracia del pueblo dominicano, sin pasar factura, y entre los cuales, indudablemente, en ese inventario que yo he hecho durante más de 5 años de manera continua, en el espacio y en el tiempo, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, indudablemente que, como señaló también con mucho acierto y con mucha propiedad Euclides Gutiérrez Félix, en ese inventario que hizo de los notables luchadores antitrujillistas que él consideraba que fueron los luchadores antitrujillistas más importantes durante toda la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, incluyó a 5 prominentes miembros de la generación del 48, entre los cuales estaba indudablemente el poeta Víctor Villegas, Abelardo Sergio Vicioso González, Rafael Eduardo Valera Benítez, Francisco Carvajal Martínez y Lupo Hernández Rueda. Esta noche, como testimonio de un dominicano de sección que cultivó el difícil arte de hacer una buena poesía en la sociedad dominicana y que fue un luchador vertical contra la tiranía de Trujillo, vamos a dejar ante el país este testimonio visual de la última comparecencia
de don Víctor Villegas a este espacio de televisión donde conversamos sobre diversos aspectos de la poesía de las conspiraciones en contra de Rafael Leónidas Trujillo Molina, como testimonio de afecto y de cariño invariable que indudablemente sobrevivirá a la muerte. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Buenas noches, amigos televidentes. Como ya es una costumbre arraigada en la producción de este programa, nosotros que habitualmente comparecemos los martes como invitados en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, esta noche y los jueves hacemos un programa dedicado a traer una personalidad del mundo artístico y cultural del pueblo dominicano como una forma de que se debatan las ideas que se han planteado tanto en la literatura como en la poesía como en la filosofía. Y en esa tesitura, siendo fiel a esa filosofía que es implementado este programa, gracias a la benevolencia de don Víctor Grimaldi, tenemos esta noche una de las voces más auténticas de la poesía nacional y un miembro destacado de la generación del 48 y profesor y guía intelectual de varias generaciones de poetas dominicanos, como es el doctor Víctor Villegas, el autor de Diálogos con Simeón, el autor de Charlotte Amalie, Botellas en el Mar, poco tiempo después, La Muerte Herida y otros libros que han hecho que su nombre figure ya inscrito con Divete Auri en el Parnaso de la poesía nacional. Pero no solamente el doctor Víctor Villegas se ha destacado como uno de los poetas más depurados de la generación del 48 y por ende de todo el espectro del Parnaso de la poesía nacional, sino también se ha destacado como un profesor de varias generaciones de literatos dominicanos a través de la cátedra que impartía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también fue un destacado y connotado luchador antitrujillista y una de las personas que ha estado ligada en los últimos 40 años a los momentos estelares de la lucha y la reafirmación de los valores de la dominicanidad. Esta noche para mí constituye en el aspecto afectivo una gran, un gran honor, y a la vez me produce tener la presencia de don Víctor Villegas en esta noche aquí, en el Traumba, que sirve como preámbulo, que esta noche vamos a recibir orientaciones, vamos a recibir una serie de opiniones de una persona con los credenciales históricos de que él es merecedor. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, gracias por esta invitación, muy honrado, sinceramente. Sí. A ti, a Víctor Grimaldi, a todos los miembros de este canal. Sí. En esa tesitura, Víctor, y ya entrando en materia de que esta noche, usted podría decirle al país y a la sociedad dominicana qué significó el movimiento de la generación del 48 dentro de la literatura nacional, sobre todo esa literatura que se hizo precisamente durante la era y plena vigencia del trujillato en la sociedad dominicana. ¿Cuáles eran los postulados, los fundamentos de la generación del 48 como movimiento poético en la literatura nacional? La pregunta es bastante profunda
Creo que para llegar a tener una idea completa de este tema, tendríamos que tener mucho tiempo. Pero yo voy a hacer lo más breve posible para que podamos llegar un poquito más cercano de lo que yo quisiera. La generación del 48 no es más que una generación de jóvenes políticos, fundamentalmente un grupo de compañeros de 1944, 45 en adelante, cuando nos juntábamos todos los días, unos con algunos añitos más que otros. Yo creo que yo era el de más edad en aquella época, y yo puedo señalar que los integrantes de ese grupo eran tu padre, Francisco Ramón Carvajal Martínez, estaba Rafael Valera Benítez, estaba Máximo Avilés Blonda, Abel Fernández Mejía, estaba Cifré Navarro, Luis Alfredo Torres, estaba también Antonio Fernández Spencer, en cierto sentido otros poetas y otros jóvenes también, Rodolfo Cuascu Weber, Antonio Torillo, Alberto Peña Lebrón, Alberto, Luis Alfredo Torres, Ramón. Sí, era un grupo grande, pero también debo señalar que no solamente eran jóvenes con vocación de poetas, sino también de artistas. Entre los grupos también habían pintores, muchos pintores, y otros que también se dedicaban a la cuentística. En el caso, por ejemplo, de Ramón Lacay Polanco, que lo que le gustaba realmente era la narrativa, y Juan Carlos Jiménez, que fue asesinado por Trujillo en plena juventud, apenas tenía unos 30 años, brillante, 20 y pico de años cuando fue asesinado. Bueno, lo que yo quiero señalar es lo siguiente: somos generación porque teníamos vocación de escritor, vocación de poeta, teníamos más o menos las mismas tendencias, los mismos conceptos, la misma ideología, los mismos sentimientos patrióticos nacionales, éramos luchadores todos, enemigos del régimen de Trujillo, luchadores antitrujillistas. Y además estudiamos todos nosotros, estudiamos Derecho. Unos pudieron terminar su carrera, otros no lo pudieron hacer por unas circunstancias muy especiales, y esa conjunción de elementos, esas características particulares de cada uno de nosotros se reunía y entonces formaba lo que se nos conoce como generación. Una generación también hay que tomar en consideración la edad que tiene cada uno de nosotros. Nunca puede haber una diferencia de mayor de 15 años, unos de más edad que otros, pero siempre más o menos de la misma edad. Nos reunimos permanentemente, por eso que era que nosotros nos buscábamos cotidianamente, porque estamos viviendo una de las épocas más duras, más difíciles que ha tenido América Latina. Yo no creo que haya existido, solamente Pinochet puede ser que se va a comparar en cierto sentido con Trujillo. Porfirio Díaz también, mexicano. Sí, pero no como Trujillo. Trujillo no perdonaba en nada. No. Hay que reconocerle a Trujillo ciertas cosas. Yo puedo decirlo, la educación era muy buena, sí. No solamente la primaria y la secundaria, sino también la universitaria. Los mejores profesores universitarios, claro. Los mejores escritores que había en aquella época, sí, intelectuales de primera categoría, y una educación increíble. Pero el problema de Trujillo era la cuestión de la libertad. Entonces nosotros jóvenes, como todos los jóvenes de aquella época, y no solamente los jóvenes, también nuestros padres, pues queríamos la libertad, y nosotros nos dedicamos entonces a la lucha contra el régimen de Trujillo, fundamentalmente a la lucha, pero al mismo tiempo nos dedicamos a la literatura. ¿Qué es lo que caracteriza en el aspecto de la literatura, en el aspecto de la poesía, a la joven poesía de nosotros, de la generación del 48, que se nos reconoció como generación en 1952, no antes? Claro. Incluso Lupo señala en el libro Por una metálica Disgregación que dice, bueno, Víctor Villegas, como miembro destacado de la generación del 48, fue precisamente que usó el concepto de la generación integradora. Fefe lo definía Valera Benítez como la generación de posguerra, y Lupo como la generación del 48. Exactamente. Y Máximo Avilés Blonda el que dice la generación del 48. Exacto. Bien,
pero yo decía que era integradora precisamente porque era una integración no solamente de carácter político, de permanecer siempre nosotros juntos, de ser abogados todos, de estar permanentemente en el camino de la libertad del pueblo dominicano, y también dentro de una tendencia literaria muy específica y muy característica. ¿De dónde viene esta tendencia? Yo debo decir lo siguiente. Nosotros, la República Dominicana, casi siempre ha estado atrasada en cuanto se refiere a la falta de contemporizar cada época a lo que corresponde el arte en general y sobre todo en la literatura y en la poesía. Nosotros nunca hemos avanzado en este sentido, por lo menos hasta el año 1938 y 39 y 40. Siempre estábamos en una tradición literaria clásica, métrica, que nos enseñaban métrica, nos enseñaban el clasicismo, y la mayoría de los grandes poetas dominicanos, pues era esa la línea que era la línea, la escuela de pero nosotros no podíamos mantener esa línea porque no era la manera como nosotros podíamos expresar nuestra inconformidad y nuestro deseo de hacer desaparecer al régimen de Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por primera vez en el 1943 se inicia un grupo que se llamaba La Poesía Sorprendida, que le da la espalda totalmente al neoclasicismo, al romanticismo tradicional, le da la espalda a todo lo que era ya del siglo antepasado, del siglo pasado, claro, cuando ya habían tantas escuelas de vanguardia. Exacto. Pues por fin trata de hacer una conexión con el hombre universal. Exactamente. Como decía Franco, poesía con el hombre universal. Esa era la frase, la expresión de identificación de la poesía sorprendida. Es decir, no era una cuestión enraizada, limitada a formalidades. No. La poesía sorprendida ve la visión más universalizada, pero viéndola desde el punto de vista de lo que era la libertad, de lo que era el concepto de la ideología, de los principios, del espíritu y de la libertad del pueblo dominicano y de cualquier pueblo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la poesía sorprendida? Que nosotros captamos, la generación del 48, porque nosotros, mucho se ha dicho, fuimos hijos de la poesía sorprendida, o sencillamente de que se quedó a un lado toda esa tradición y se introduce por primera vez las escuelas de vanguardia. Fundamentalmente, la escuela de vanguardia venía por influencia de Pablo Neruda y de Federico García Lorca, de la generación del 27 de España y de la generación de Pablo Neruda, esas dos figuras extraordinarias que captan las escuelas de vanguardia, es decir, el cubismo capta el futurismo, capta el dadaísmo, el surrealismo, cuántas cosas tenían que ver con la construcción de una nueva visión de lo que era la poesía. Y viene todo eso desde el punto de vista de la revolución literaria y cultural de mediados del siglo antepasado, del 1800, con el famoso simbolismo que transformó totalmente la literatura universal. Totalmente, sí. De ahí en adelante fue cuando vinieron todos los cambios y todas las transformaciones, y vinieron después las escuelas de vanguardia. Y lamentablemente, como te decía hace un rato, eso no había llegado a la República Dominicana. Sí, y todo eso se... Entonces, en el 1943, cuando se funda, se crea la poesía sorprendida, entonces se introducen todas esas escuelas de vanguardia. Y comenzamos a conocer nosotros los grandes poetas revolucionarios a través de la poesía sorprendida. A través de la poesía sorprendida. De las publicaciones que hacían habitualmente los cuadernos de la poesía sorprendida. Pero ya aquí había ya la influencia, pero de manera particular, de esos autores, de César Vallejo, etcétera, y se identificaba con Francisco Domínguez Charro, Pedro Mir y otros poetas más, Rubén Sur, etcétera, que forman lo que se llama los independientes del 40. Los independientes del 40, exacto. Entonces es una base para después producir la poesía sorprendida del 43, que está formada precisamente por Franklin Miese-Burgos, está formada por Freddy Gastón Arce, por Inchate y Cabral, por el mismo Moreno Jiménez, que comienzan allí a realizar su labor, Valerio, etcétera, figuras importantes, y entonces nosotros, que somos los más jóvenes, comenzamos a ver algo distinto, sobre todo la manera surrealista de cómo expresar las cosas y de decir lo que uno quería decir a través de los elementos característicos de lo que era la nueva literatura, es decir, a través de símbolos,
a través de sinestesia, a través de visiones, a través de asociaciones, a través de maneras de expresarse, sin que uno utilizara la lógica y la razón ni la gramática dentro de la poesía. Claro. No, era por medio de símbolos. La visión del mundo de la sociedad. Exactamente, por medio de asociaciones, por medio de representaciones. Entonces, nosotros vimos la oportunidad ahí de que podíamos denunciar a través de ese lenguaje ya moderno, contemporáneo, podíamos denunciar sin que corriéramos demasiado riesgo, no es que no corríamos riesgo, demasiado riesgo, la dictadura de Trujillo. Sí. Y, Víctor, una de las cosas esenciales, y precisamente esta tarde conversaba con Lupo Hernández Rueda, en su oficina, y le anunciaba la visita suya esta noche a este programa, y Lupo me hacía la historia, la anécdota de Juan Carlos Jiménez, sí, que fue que, dice Lupo, que fue que la gente del CIN simularon que era una embajada y él fue a vacilarse, y allá empezó a hablar en contra de Trujillo, entonces ahí lo eliminaron, porque le decía, la generación del 48, independientemente del valor estético, de la ruptura que representó en la poesía dominicana, tuvo una gran trascendencia, porque la mayoría de ustedes fueron jóvenes comprometidos en la lucha contra el trujillato, fueron jóvenes muy decididos que participaron activamente en la lucha contra Trujillo. Eso fue como un elemento, un común denominador. Sí, señor. Sí, señor. Y también, fíjate, si era un común denominador y una conjunción de nosotros. Estamos todos los días juntos, observando, criticando y a través de nuestra poesía, como estoy diciendo, denunciando el régimen de Trujillo. A tal extremo que todo el mundo aquí, intelectual, sabía lo que éramos nosotros. Pero tuvimos la suerte de que los poetas mayores, que sabían eso y que eran inclusive pro-trujillistas, claro, por muchas circunstancias, nunca nos denunciaron. Eso era. Al contrario, se quedaban callados. Y entonces nosotros, por medio de esa poesía, decíamos todo lo que queríamos. Pero de todos modos, por más que quisimos, comenzamos nosotros por otra parte, por otro aspecto de nuestra vida, a tratar de tratar de ver cómo nosotros tumbábamos a Trujillo del gobierno. Sí, sí. El grupo particularmente de nosotros, sobre todo tu papá, pues participamos en varias ocasiones, en tres posibilidades de complotar para matar a Trujillo, y la más oportuna fue en el 1955 con la Feria Ganadera. Nosotros teníamos muchos militares, Abelardo Vicioso, que era uno de los grandes poetas también de la generación del 48, era teniente, abogado teniente, y su hermano era piloto de la Fuerza Aérea. Y desde ahí entonces él comenzó a conquistar militares para un golpe contra Trujillo. En la Feria Ganadera, donde íbamos a matar a Trujillo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la oportunidad mejor del mundo, porque el jefe de contraespionaje del Servicio de Inteligencia Militar era Antonio Mueces, que tenía que chequear a Johnny Aves. Y Antonio Mueces estaba encargado en ese momento del lugar del podio donde iba a estar Trujillo y su gente tradicionales. Y él, después que estábamos casi listos para todo, para meter dos bombas ahí abajo, él preparó las bombas y en mi casa nos reunió a la directiva, ¿te entiendes? Para enseñarnos las dos bombas que se iban a meterle abajo ahí, para explotar a toda esa gente y salir de Trujillo. Fue la mejor oportunidad. Sí. Pero Trujillo, señores, yo tenía un traje, yo iba a saltar la fortaleza Osama. Este señor, el general, ¿cómo se llama? Díaz, era jefe del Ceibo, él se iba a levantar, en el Cibao, él se iba a levantar en el Cibao, y nosotros teníamos muchos militares que se iban a levantar. Y entonces teníamos todo preparado, ya faltaba como 10 días para eso. Entonces fue cuando pues, llevaron las bombas a mi casa y digo, no, está todo listo y servido. Sí. Bueno, sí. Y entonces llegó el momento oportuno. Trujillo tenía una intuición, como un octavo sentido. Entonces él invitó a diplomáticos de todas partes del mundo a la Feria Ganadera de aquí, más los diplomáticos de aquí, y decidió en el podio no estar acompañado de su gente ni de nadie, sino de todo el cuerpo diplomático. Y entonces Antonio Mueces, el coronel Antonio Mueces, nos reunió rápidamente para decirnos que él consideraba que íbamos a fracasar ahí, porque matar a toda esa gente y no íbamos a poder apoderarnos del gobierno.
Y la mayoría de nosotros dijimos que no nos importaba. Pero 2 o 3 días antes tuvimos la sensatez de decir, es verdad, tienes razón. Y echamos para atrás. Fue de la mejor oportunidad para matar a Trujillo. Oh, mira qué Y ese era el grupo del 48, para que lo sepas. El grupo 48 Con muchos militares. Tú sabes muy bien que después nos metieron presos a casi todos, mataron a varios compañeros. Yo fui uno de los que estoy vivo de milagro. Tu papá, ya tú sabes, tuvo que irse al exilio, ¿entiendes? O sea que no fue que nos quedamos así tranquilos, ¿no? Todos sufrimos la consecuencia de eso. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. En la conversación que sostenía en la tarde de hoy con el doctor Rafael Lupo Hernández Rueda, me sostenía el criterio de que el doctor Víctor Villegas fue uno de los poetas que más depuraba y que más tarde trabajaba su poesía, y prueba de esas afirmaciones lo constituye el hecho de que apareciendo las primeras publicaciones poéticas de don Víctor Villegas en Cuaderno de Cultura Dominicana, es precisamente en abril del año de 1977, cuando se publica por primera vez el libro de poemas del doctor Víctor Villegas, Diálogos con Simeón. Y Lupo atribuía eso a que esa era en ese momento se puso en boga entre otros poetas nacionales, entre los cuales él señalaba a don Freddy Gastón Arce y a Juan Alberto Peña Lebrón, que eran personas extremadamente perfeccionistas. Entonces, dice Lupo con mucho acierto que posteriormente, al producirse la publicación de Diálogos con Simeón, el poeta Víctor Villegas ha hecho una de las obras poéticas más prolíficas que se conoce en la literatura nacional, porque ha publicado aproximadamente más de 15 volúmenes de esa época. ¿Qué realmente, Villegas, fue lo que te motivó a que tardara tantos años, desde aquella vez de Cuaderno de Cultura Dominicana del 40 y pico, a venir al año de 1977 con Diálogos con Simeón, que es una de las obras fundamentales, de acuerdo al criterio de Lupo Hernández Rueda, de la generación del 48, es una de las obras poéticas más depuradas de los autores de la generación del 48. Diálogos con Simeón es una obra fundamental en la literatura nacional, y que yo entiendo que la juventud y la crítica porque no ha sabido aquilatar en su justa dimensión la importancia que tiene esa obra en la literatura dominicana. Y es un criterio que lo ha manifestado Lupo Hernández Rueda, incluso en el último libro de Lupo, que él me regaló, que esta obra sobre poesía y poetas dominicanos, un ensayo muy hermoso. Sí. Él menciona y mantiene ese criterio. Ese mantiene ese criterio. Déjame decirte, yo fui de los que aproveché bien la educación de aquella época, a pesar del régimen. Sí. Aproveché bien la educación, y desde que yo tenía 6 años, en San Pedro de Macorís, como yo decía, estaba sembrado de caña, estaba sembrado de agua de mar, estaba sembrado de agua de río, y estaba sembrado de azúcar por todas partes, pero también estaba sembrado de bibliotecas. Había bibliotecas por todas partes, y todo el mundo iba a la biblioteca allí. Era una cultura extraordinaria. Y en San Pedro de Macorís tú sabes que se han dado unos grandes intelectuales. Exactamente. Y figuras nacionales destacadas. De los 6 años a los 12 años, yo recuerdo que yo había leído alrededor de 3.000 libros. Sí. Escritores de todas partes del mundo. Entendía yo lo que había leído
En todo ese tiempo, no, pero había establecido una estructura intelectual. Había la base, el y con el sustrato. tiempo entonces yo iba viendo más detenidamente qué era esto, y qué eran las escuelas de vanguardia, qué eran las escuelas tradicionales, qué era tal cosa, Exacto. qué eran los poetas tales y tales, y lo fui analizando y estudiando. Fui muy rígido de allá de San Pedro de Macorís, porque yo escribía allá, tenía la enseñanza de Pedro Mir, que me corregía los poemas, y Domínguez Charro, me corregían los poemas, y ellos eran muy rigurosos, para ellos no publicaban hacia los locos, tú ves, No, sí. y yo aprendí eso, Esa costumbre te viene esa de ellos. costumbre, y entonces, cuando vengo aquí, naturalmente, pues me junto con todos los compañeros, y la mayoría, yo no inicié dentro de la generación del 48 con lo que se publicaba en el periódico El Caribe. No, sí, el grupo me explicó eso. No, fue en el cuaderno de cultura dominicana. Fue después, ahí en El Caribe, y después en los cuadernos americanos de cultura. La revista Testimonio, la En la revista necesaria. Testimonio, seguro. Entonces yo escribía, pero escribía con mucha rigidez, no era fácil. Yo quería entender qué era la poesía. Aquí tengo yo un poema que se publicó. ¿Qué era la poesía? ¿Por qué se escribía? ¿Para qué son los escritores? Simplemente por una gracia, simplemente por una emoción, simplemente por una inspiración, simplemente porque me viene de arriba, de lo divino. No. Yo tenía entendido que no lograba la conclusión, pero entonces yo consagré todo lo que yo decía a ver cómo mi país era otra cosa. Mi país se transformaba. ¿Y cómo yo podía decir eso a través de la poesía? Por medio de esas imágenes. Yo recuerdo, te puedo decir esto, yo recuerdo el Cuaderno Dominicano de Cultura, que por fin nos dieron a conocer Sí. a 12 poetas de la generación del 48, Claro. a nivel nacional e internacional, ¿me entiendes? Y eso fue a parar afuera del país, sobre todo en Argentina, en Río de Janeiro, era Víctor Garrido, el embajador, y le dio un ejemplar del 78-79 del Cuaderno Americano de Cultura al más importante de los críticos de Rumanía, que era Stefan Basiu. Y cuando Stefan Basiu leyó eso, se volvió loco y publicó un libro en la primera página del periódico O Globo, el más importante de Brasil, que decía así: increíble, jóvenes dominicanos escritores enfrentan a la tiranía de Trujillo. Wow. Oye, Sí. y cuando ese hombre escribió eso, el embajador Víctor Garrido le dijo a Contín Aybar, que era el padre espiritual de De todos nosotros, ustedes, sí. que tuviera mucho cuidado. Él no mandó ese periódico a ninguna parte, no, como no. era la costumbre, No. porque no vivían hace años nosotros. Sí. Y cuando a nosotros nos enseñaron eso escondido, mandó un tipo para que lo viera. Yo me quedé pasmado así, de lo que nosotros decíamos ahí. Entonces él pudo sacar de cada uno de los textos nosotros, era la crítica a Trujillo. Yo recuerdo que en un verso decía así: patria, y por la luz que dejas, la casa donde temo llegar sin tu presencia. ¿Qué quería decir eso? Que podía yo salir a la calle a hacer esto y esto, y podían asesinarme, como era la costumbre en aquella época. Como se estilaba en la época. Como fue el caso de Juan Carlos Jiménez, nuestro compañero, que lo asesinaron, y a varios compañeros más. Bueno, digo, patria, y por la luz que dejas, la casa donde yo temo llegar sin tu presencia. Wow. Y eso salió publicado, y eso fue tomado como crítica por aquella época. Pero, naturalmente, con el tiempo, yo fui escribiendo todo esto, vienen los libros, Sí. Diálogo con Simeón, un largo día en tinieblas, que es anterior a ese, Claro. pues los otros, en fin, y poco a poco voy cambiando el lenguaje. Si Aquí- hay un lenguaje de crítica, yo voy cambiando poco a poco el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo entendí que la poesía no era inspiración, la poesía no era emoción, la poesía no era momento especial, la poesía no era algo que me venía de repente o de fuera, no. Yo comencé a especular de que la poesía y todo el arte en general, incluyendo la pintura, es una ciencia, y como tal tiende a transformar la sociedad en que se vive, Claro. y como tal tiene también que tener un lenguaje diferenciado. Entonces yo no podía seguir con el mismo lenguaje de antes de la generación, durante la generación del 48, durante la influencia del surrealismo, del vanguardismo, del dadaísmo, lo que fuera. No podía tener eso. Yo consideraba que para yo saber la transformación que debía tener nuestra sociedad, yo tenía que descubrir
dentro de la época correspondiente, es decir, el ciclo histórico que me correspondía vivir, qué era lo que debía haber, qué sociedad debía haber, que no era la que estábamos viviendo. Claro, claro. Entonces, naturalmente, tenía que hacerlo con un lenguaje diferenciado. Claro. Y eso es lo que tú has visto entonces en todos esos libros, Claro. que hay la muerte herida, la muerte al Sí. borde de la muerte, jamás, etcétera. Sí. Ahí es donde aparece ya otro lenguaje que es muy distinto al lenguaje de aquella época. Pero hay un libro, Víctor, que es un libro fundamental, y eso lo he conversado yo con Luis Fernández Rueda, y he estado concordante con el criterio que yo he expresado, y es la obra Sueño y Realidad. Y es una obra incluso que en una de estas comparecencias televisivas donde se discutía mucho la preeminencia, ¿no?, del neotrujillismo espiritual en la ciudad dominicana, yo planteaba y decía, conversando con don Víctor Grimaldi esa noche, le planteaba, decía, Sueño y Realidad, la última obra del poeta Villegas, lo que en el fondo lo que yo percibo como un lector y también como hijo espiritual y hijo adoptivo de la mayoría de los miembros de la generación del 48, de ti, de Lupo, de Rafael Eduardo Valera Benítez, de Abelardo Sergio Vicioso González, que yo lo veo como lo veía y lo veo como la continuación jurídica de mi padre. En ese aspecto yo decía que la obra Sueño y Realidad, en el fondo lo que hay es la frustración de una generación que como ustedes fueron verticales en la lucha contra el trujillato y han visto lo que ha resultado la sociedad en la apertura y en la democracia. Exactamente. Entonces, don Víctor, auténtico. Entonces, parece una contradicción, y precisamente tanto don Víctor Grimaldi como el ingeniero Pedro Verdad Malagón, en un artículo que publicó don Pedro Verdad, donde decía Crisis del Alma Nacional, hacía un inventario de la música popular dominicana y demostraba cómo nos habíamos degradado en la apertura y en la democracia. Exactamente. Y eso ha pasado también en la literatura, porque hablamos de que dice la gente, no, que la cosa, que el trujillato, que hay una nostalgia. No, no es que hay una nostalgia, es que hay una nostalgia por la rigurosidad, por la escuela, por la instrucción pública, con esos profesores. Sí. La universidad, yo todavía te conversaba. Lamentablemente es así. Conversaba en una conversación muy grata con el antiguo secretario particular de Rafael Eduardo Valera Benítez y hoy presidente de la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Rafael Luciano Pizarro, y me explicaba cómo eran los profesores de la época, don Pachi Báez, don Pupo Guerrero, cómo eran las enseñanzas, el mismo don Hipólito, pero en todo el sentido, Víctor, una persona de la experiencia tuya, del bagaje, de la cultura vivencial, como diría el doctor Marañón en Tiberio, ¿a qué tú percibes cuáles han sido los factores que ha determinado, y parece una contradicción, de que en la apertura de la democracia, por ejemplo, la escuela, la instrucción pública se ha degradado de la muerte de Trujillo para acá, y subsecuentemente muchas de las producciones literarias, porque, por ejemplo, Pedro Rosario Candelier, como presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, dio unas declaraciones hace aproximadamente 7 o 8 meses que debió ser un marco de referencia obligado hacia ahí de discusión en los medios de comunicación del país, donde señalaba que el uso del lenguaje se ha ido degradando notablemente en la sociedad. Y la licenciada Janet Miller, en ocasión de la publicación de su obra, el contexto histórico en el desarrollo de las artes plásticas dominicanas, señalaba que lo esencial, lo fundamental, lo decisorio, lo imprescindible, lo inmanente de la pintura nacional se había hecho durante el trujillato. ¿A qué se debe esa rara contradicción en que un régimen que reprimía las ideas creó esos artistas tan trascendentes que en la apertura y en la democracia no se han podido reeditar? Y esa es la realidad. Y eso es lo que yo percibo en Sueño en Realidad, en la última obra poética tuya. Correcto, déjame ser breve. Sueño y Realidad, ¿qué quiere decir eso? Que yo desde los 12 años comencé a luchar en San Pedro de Macorís, junto con un grupo de compañeritos, contra el régimen de Trujillo. Y eran un poquito agresivos, y algunos tuvieron que sacarlo de San Pedro de Macorís, etcétera, porque podían matarlo, éramos jovencitos. Entonces, de ahí en adelante yo comencé a tener el sueño de un mundo distinto, totalmente cambiante, que pudiera ser otro tipo de sociedad, a pesar de que, fíjate, en aquella época no se vivía mal, en aquella época no había indigencia, había pobres, había seguridad, habían pobres, pero el pobre comía 3 veces y tenía su casa. Había seguridad. Y había seguridad, tenía educación y tenía salud, tenía de todo. Yo siempre pongo como marco de referencia, una vez una anécdota que seguro tú lo conoces, de Fefe Valera y de mi papá, que una vez se pusieron con la hermana, con Lera Micha Vicioso, y ese grupo se pusieron a tomar unos tragos y se quedaron durmiendo en la Hosto, esquina Sobispo Porte, y Fefe tenía 1.500 pesos en esa época. Otro día se despertaron, ahí estaban los 1.500 pesos. Sí.
Imagínate ahora que tú te duermas con 150.000 pesos o 200.000 pesos. En el Conde amanecían durmiendo y nadie tenía la mano. Ahora no, ahora te llevan a ti mismo. Sí. Pues la cuestión es la siguiente, ¿no? Ese sueño que yo tuve a los 12 años, la lucha contra Trujillo, la lucha a través de la literatura, etcétera. Y entonces después de la muerte de Trujillo, entonces yo despierto. Y resulta que he despertado y la realidad no ha cambiado gran cosa. Sí. No tenemos un Trujillo, pero no hemos avanzado. ¿Por qué no hemos avanzado? Lo que estaba diciendo ahora. Sencillamente, ¿por qué es que la educación está en el suelo? ¿Por qué es que nosotros no estamos por el camino? Fíjate ahora una delincuencia tremenda en el país, ¿a qué se deben todas esas cosas? Y tanta indigente, gente indigente. Sencillamente, porque, en primer lugar, la educación se cayó. En el 1952, Balaguer comenzó a tener un proyecto legal para cambiar los planes de estudio. Nosotros, hasta ese momento, a nosotros se nos enseñaba a base del octocismo, a base del positivismo kantiano, a base de la lógica y de la razón. Tenía un carácter científico la educación. Para nosotros aprender... Era la época en que Andrés Avelino García nos enseñaba filosofía mezclada con matemáticas. Oh, sí, señor. ¿Por qué me dejo esos cuadros? Sí, señor. No se explica eso. Y cuando nosotros no entendíamos mucho, estábamos más jovencitos, nos daban fuetazos para que entendiéramos, porque era a base de lógica todo. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Continuamos nuestra conversación esta noche con el destacado poeta, abogado, luchador antitrujillista, don Víctor Villegas, una de las figuras más prominentes de la literatura nacional contemporánea. Y prueba de eso lo constituye el hecho de que el actual señor presidente de la República recientemente lo condecoró tanto a él como al doctor Luis Fernández Rueda, don Mariano Lebrón Sabiñón, porque el actual gobierno lo consideró como de los entes fundamentales vivientes de la literatura nacional, de los entes fundamentales. Y una pregunta obligada, ya que tenemos este programa que esta noche, que está un programa precisamente para la historia de la literatura dominicana, puesto que es muy raras veces a esta hora el poeta Víctor Villegas comparece en un programa de televisión. Y para nosotros constituye una doble honra que él haya aceptado nuestra invitación, y precisamente en esa tesitura queremos preguntarle y a él cuál ha sido como generación del 48, porque prácticamente del grupo de la generación del 48 apenas sobreviven él y el doctor Luis Fernández Rueda, el doctor Rafael Lara Cintrón y el doctor Juan Alberto Peña Lebrón. ¿Qué puede él decir esta noche ya al término de este programa, de evocar un poquito de recuerdo a esos grandes amigos de él, como fueron, a esos amigos entrañables y hermanos, en los cuales cultivó el sentido de la solidaridad y la amistad sincera, un concepto de la amistad que podría decirse que es un concepto obsoleto, pero inclitado en la sociedad contemporánea de hoy, en esta posmodernidad en que estamos viviendo, que a veces nos deshumaniza un poco? ¿Qué podría decirnos Víctor Villegas esta noche, al término de este programa, de un Rafael Eduardo Valera Benítez, de un Abelardo Sergio Vicioso González y de un Francisco Carvajal Martínez, que construyeron durante mucha época su soporte y su hábitat afectivo? ¿Qué podría decirnos usted esta noche de esas figuras ya idas de tiempo y miembros destacados de todos de la generación del 48? Lamentablemente casi la mayoría
casi todos pues desaparecieron por circunstancias distintas. Hubo muchos casos de enfermedades, muchos casos de cuestiones emocionales, hubo asesinatos, personas que ya no podían continuar dentro de un sistema que podían soportar, y eso emocionalmente los afectó a muchos. Aparte de una vida un poquito en un gran sector del grupo de nosotros, una vida un poco desordenada después de la muerte de Trujillo, y eso lamentablemente pues no permitió que ellos llevaran el mejor de los caminos. Yo hice todo lo posible por evitar que circunstancias especiales, vicios, etcétera, pues condujeran a esos compañeros hacia la muerte. Lamentablemente quedamos 4 y yo quisiera siquiera durar unos 36 años. Yo tengo 98 años y espero durar 36 años más, a ver qué puedo hacer por este país. Muy bien. Pero la verdad es que es doloroso, sí, que nuestra generación prácticamente desapareció totalmente. Sí. Jóvenes la mayoría. Sí. Jóvenes la mayoría. Y en este caso, Víctor, tenemos como mantener, por ejemplo, la idea y el concepto de que, por ejemplo, siendo Rafael Eduardo Valera Benítez, tenía una fuerza y un talento increíble para la poesía, y que Lupe en un momento determinado lo definió como el líder de la generación del 48. Realmente desperdiciar ese grupo que padece por la actividad política, el mismo alcohol también le hizo mucho daño a ese talento inagotable para la sociedad que fue Rafael Eduardo Valera Benítez en la poesía. Lamentablemente eso influyó mucho en casi todos. Casi todos. Sí. Para que lo sepa. Sí. Se trabajaba, pero también se caía en esas tonterías. Luis Alfredo Torres también, Ramón Cifré Navarro. Algo increíble. Yo traté de salvarlo a la mayoría. Sí. ¿Entiendes? Yo me llevé a mi oficina, ¿sabes qué? A Valera Benítez, claro, a Belardo Vicioso, a tu papá también. Todos tuvieron conmigo Ramón Lacay Polanco. Ramón Lacay Polanco. Antonio Fernández Pence. Exactamente, Antonio Fernández Pence. Sí, Oscar Gildía, ¿te acuerdas? Era un talento inagotable. Inagotable. Sí, pero aquello era un sistema de vicio tremendo que no había forma de salvar. No había forma de enderezar la cuestión. Sí, yo tengo, tú lo sabes, la experiencia que yo tuve cuando yo publiqué la revista Yelidad, que me llevé para la oficina para trabajar en la revista, Antonio Fernández Pence, a Lacay Polanco y a Bill Peralta Agüero. Sí. Y se lo dije, señores, y a Oscar también. Y Oscar, esta es mi oficina, equivale, este es mi conuco. Sí. Aquí hay que actuar con mucha seriedad, con mucha mesura. Exactamente, porque tengo clientes que vienen y no pueden ver cosas desordenadas. Oye, y lo observaron siempre hasta el final. Sí, eso es cierto. Sí, ya, sobre todo la calle Polanco. Un talento, un hablador de primero, Es una estrella. Y un fabulador, ahora me las cuento en la calle, los viajes a Singapur, las cosas. Oye, pero yo te qué figura, qué figura. Tú estás diciendo algo extraordinario. Ellos eran mira, para mí, Antonio Fernández de Pence, después de Pedro Enrique Ureña, ha sido el humanista más importante que ha tenido la República Dominicana. Sí. Y él no pudo controlarse, por más que yo hice lo posible por salvarlo. Sí. ¿Tú te acuerdas? Estaba enfermo. Sí, claro. Y no se curó como debía curarse. Yo traté de curarlo, por Dios, por medio de medicina y de médico. Y me acuerdo de la calle Polanco, que fue una vez de Fernando Morgan Laucedo, tú lo mandaste de Fernando. Me acuerdo todo perfectamente como el primer día, me acuerdo todo. Pero le voy a decir una cosa y quería que salían con otras cosas. Y eso contribuyó a la desaparición de la mayoría de todos nosotros. Es muy doloroso, porque la verdad es que fuimos hermanos todos, no fuimos amigos, no. Fuimos hermanos todos. Sí. Oye, todos. Una hermandad increíble, una unión tremenda. Tú sabes que tú eres sobrino mío. Claro. Porque tu papá y yo éramos hermanos. Valera Benítez y yo éramos hermanos. Abelardo Vicioso y yo todos éramos hermanos. Claro. Y por eso es que luchamos de esa manera, con un respeto tremendo. Sí. De manera que son cosas que pasan en la vida, lamentablemente. Sí. Bueno, casi prácticamente hemos llegado al final de este programa y hemos oído esta noche el testimonio esclarecedor y fehaciente de una de las voces más auténticas de la poesía nacional y sobre todo un miembro destacadísimo de la generación del 48, que junto con mi amigo y compañero en el arma de la poesía y en la vida, el doctor Luis Fernández Rueda, ha realizado la obra más prolífera y la obra más fecunda que se ha realizado dentro de la poesía de la generación del 48.
Para nosotros esta noche ha constituido un ejercicio de estabilidad, no dejar que las profundas fibras emotivas me hayan perturbado en hacerle esta entrevista al poeta Víctor Villegas, una persona que en nuestra escala afectiva ocupa un lugar preeminente y que fue una persona que durante muchos años reunió casi una hermandad con mi extinto padre. Espero que esta entrevista, con tu madre también. Sí, espero que esta entrevista haya servido de un testimonio fehaciente ante el país de una de las figuras fundamentales que tuvo una lucha contra la tiranía de Trujillo, tanto en la poesía, en las luchas políticas, y tuvo también precisamente en esos avatares de la vida, formó como profesor fue guía intelectual de varios poetas y escritores dominicanos, y ha planteado ante el país y ante la sociedad con claridad cuál es el problema fundamental, la gran tragedia nacional, la gran tragedia espiritual y esa falta de identidad que muchas veces habla ante el país el antiguo secretario particular de mi extinto padre, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Y es la crisis fundamental de todo, se resume en la crisis de la escuela y de la enseñanza de la instrucción pública. Sí. El poeta Víctor Villegas ha manifestado esta noche con mucha claridad frente al país y frente a la sociedad dominicana cómo era la escuela en la época de Trujillo. Y sobre todo, tanto el historiador Víctor Grimaldi como quien les habla, en múltiples ocasiones hemos asumido responsabilidad frente al país y hemos clarificado la importancia que tuvo el trujillato en la instrucción pública. Precisamente para nosotros constituye un momento de profunda emotividad que esta noche el testimonio del doctor Víctor Villegas, tendente a manifestar la importancia y la trascendencia que tuvo la escuela de Trujillo en la ciudad dominicana, nos sirva a nosotros de reflexión, porque indefectiblemente, y como él mismo ha consignado en su obra poética, Sueño y Realidad, nos hemos degradado como país y como sociedad. Espero que este testimonio fehaciente, este testimonio de una de las figuras trascendentes que quedan todavía aún vivas, de la figura con autoridad moral en este país, sirva para que nosotros reflexionemos sobre cuál debe ser el devenir histórico en esta plena posmodernidad de la sociedad dominicana de hoy.